Los aportes del publicista brasilero José Eduardo Cavalcanti Duda Mendoza, enlace de Odebrecht, que tienen contra las cuerdas al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, no representan el único caso de financiación de campañas políticas en Colombia por parte de firmas vinculadas al escándalo derivado de la operación Lava Jato en Brasil. Además de la revelación hecha por el fiscal sobre el ingreso de aportes a la campaña Santos Presidente, la organización electoral tiene evidencia documental de que la también brasilera Camargo Correa, vinculada al pago de sobornos que el fin de semana llevaron a las autoridades peruanas a allanar la casa del expresidente Alejandro Toledo, hizo aportes en 2007 a políticos colombianos de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Porce 3. Aunque hay quienes afirman que existen vacíos en la legislación colombiana, lo cierto es que la prohibición de aportes extranjeros a campañas está vigente desde 1970. Los órganos de control y la justicia penal requerirán a la Aeronáutica Civil para revisar itinerarios de vuelos de funcionarios y exfuncionarios colombianos a Brasil, que podrían estar relacionados con gestiones sigilosas ante Odebrecht. Entre los vuelos que serán verificados hay uno de un jet privado en el que habrían viajado el empresario Manuel Parodi, hermano de la exministra Gina Parodi y la entonces ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, a ese país. Manuel Parodi es accionista de la Sociedad Portuaria de Cartagena, que construye el puerto de Andalucía, ligado a la ampliación de la Ruta del Sol 2. La Fiscalía indagará por posible lavado de activos a los empresarios cartageneros Enrique y Eduardo Guisáiz, quienes habrían recibido $2 millones de manos del exministro Gabriel García Morales, primer detenido por el caso Odebrecht, para invertirlos en proyectos de infraestructura de Pacific. Además, pedirá el testimonio del también ex viceministro Juan Ricardo Noero, quien confirmó que el dinero, al parecer proveniente del pago de sobornos por parte de Odebrecht, sirvió para que los Guisáiz tuvieran participación accionaria en Pacific Infraestructura. Éramos conocidos y éramos amigos. La Superintendencia Financiera puso en manos de funcionarios de la Dirección Legal para Riesgos de Crédito la investigación sobre las condiciones en que el Banco Agrario desembolsó los 120.000 millones de pesos a la sociedad navelena de la que hace parte Odebrecht. El banco apostó recursos públicos y de sus ahorradores. El equipo investigador del que hace parte la experta Leonor Jimena Rueda Puentes explorará a fondo el SARC, o Sistema de Administración de Riesgo Crediticio de la entidad, cuya junta directiva es presidida por el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. La cuerda de la investigación es todavía muy larga. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Sobre el crédito del Banco Agrario a Navelena, la Policía Económica Financiera, la PEF de la Fiscalía General de la Nación, adelanta actualmente las indagaciones correspondientes y en la fecha ha concluido la inspección judicial al establecimiento de crédito respectivo. Ya se repite. El uribismo tiene como estrategia defenderse atacando con mentiras. Según la Fiscalía General, no existe ninguna prueba de que en efecto se le haya entregado ese dinero al gerente de la campaña Santos Presidente. Es entonces la palabra de un delincuente que busca a cualquier precio beneficios judiciales contra la palabra del gerente de la campaña. Llegaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel de aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano, y esa plata era para el señor Roberto Prieto. Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín, ahí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Asegura que en el mismo hotel del norte de Bogotá hizo la segunda entrega. Y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo, le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación. Comí, me demoré un poquito. Cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo. El segundo testimonio que salpica al gerente de la campaña Santos Presidente es del exministro Gabriel Ignacio García Morales, el primer capturado por el escándalo de sobornos de Odebrecht. En el interrogatorio habló de una reunión en su despacho con un agente llamado Luis Bueno.
Y al finalizar la reunión, cuando ya habían salido los otros asistentes, se queda en mi despacho del viceministerio y comienza a hablarme del proceso Ruta del Sol, insistiendo en que lo único que requerían ellos... Te modulo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Que ellos, Odebrecht, eran muy cercanos a un señor Prieto, a quien yo no conocía ni conozco. 1, 2, 3, Creo 4, que era 5, Roberto 6, Prieto, 7, 8. de quien me dice Luis Bueno que él iba a ser clave en la próxima campaña presidencial. Como si fuera poco, hizo una revelación clave en el proceso. Aseguró que Luis Bueno le dijo que Daniel García Arizabaleta trabajaba con Odebrecht. Se refería al exdirector de Invías, quien después de salir del cargo se convirtió en asesor de Odebrecht y ahora figura como coordinador político del Centro Democrático. A García Arizabaleta, la Procuraduría lo inhabilitó por 15 años para desempeñar cargos públicos, señalado de falsificar documentos y manuales para beneficio personal. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó por qué su despacho no continuó con la investigación para determinar si Odebrecht le entregó dinero a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. La violación al régimen de financiamiento de las campañas electorales en Colombia no implica sino responsabilidades de naturaleza administrativa que en el caso de nuestro país le competen al Consejo Nacional Electoral. Y señaló también quién sería el vínculo de Odebrecht con la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Por ejemplo, tenemos testimonios que indican claramente que el doctor Daniel García Arizabaleta, que está vinculado con ese tema de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, era el canal de comunicación de Odebrecht. Pese a que la investigación por las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato Óscar Iván Zuluaga será asumida por el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía no descarta investigar un posible lavado de activos o un enriquecimiento ilícito que se podría derivar de estos aportes si se comprueba su ilegalidad. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Todas formas. El único pronunciamiento que se ha conocido hasta ahora del presidente Juan Manuel Santos se dio en su cuenta de Twitter, en donde escribió: solicito al Consejo Nacional Electoral Colombia una investigación a fondo, lo más rápido posible, para que salga a la luz pública toda la verdad en el caso Odebrecht. Por su parte, Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos en 2014, afirmó que no conoce a Otto Bula y que está dispuesto a hablar con las autoridades. Aunque Prieto no quiere hablar ante cámaras, esto le dijo a Néstor Morales de Blue Radio a través de un mensaje de texto, en el que además defendió a Andrés Giraldo. Solo le digo qué infamia, estoy horrorizado. Bula es un delincuente. Hasta miedo tengo. Involucrar a un amigo que nada que ver. Terrible. Todo lo que urdieron es macabro. Juro sobre quien me ponga que nada es cierto. Esa mafia de Córdoba es muy peligrosa. Y también se conoció una carta del gabinete Santos en la que respaldan al mandatario y piden que este caso se aclare lo antes posible. No existe como prueba de unos supuestos ingresos a la campaña o al gerente de la campaña por parte de la compañía Odebrecht, sino el testimonio de un personaje de dudosa reputación, de un personaje bastante cuestionado, que además no tenía ni tiene ninguna cercanía con el presidente Santos, con el gobierno, con la campaña política, más bien su simpatía política está en otras esferas de la actividad política del país. La presidencia insiste en que se comunicó con el fiscal general y está claro que no hay prueba alguna de que dineros de la multinacional Odebrecht hubieran ingresado a la campaña de Santos. La magistrada Ángela Hernández del Partido Conservador, conocida por su cercanía con el exprocurador Alejandro Ordóñez, será la encargada de investigar la campaña del presidente Juan Manuel Santos, mientras que Carlos Camargo, del mismo partido, investigará la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Hoy mismo se sortió y quedó claro, ya el Consejo Electoral ha demostrado en otras ocasiones el equilibrio y la transparencia y la independencia. Esto será un caso llevado de las mismas calidades como lo hicimos en el tema del plebiscito. Entonces las garantías están dadas y obviamente debemos respetar el debido proceso de ambas campañas. Sin embargo, para el magistrado Armando Novoa no hubo precisión en la forma como fueron nombrados los magistrados. Lo ideal es que esas actuaciones, dado el interés y la trascendencia del tema, pues podamos estar todos los magistrados en esas decisiones. Es decir, un sorteo que él hizo internamente y no los convocó a ustedes. No conozco la manera como lo hizo porque eso se hizo por fuera de la sala. En los próximos días viajará a Brasil un equipo delegado del Consejo Nacional Electoral junto a investigadores de la Fiscalía para recaudar las pruebas necesarias en la investigación. Cecilia Álvarez aseguró de manera vehemente que tiene cómo demostrar que hace más de 19 años no viaja a Brasil
Eso en referencia al informe de Noticias Caracol acerca de las indagaciones de la Fiscalía para tratar de establecer si en efecto hubo o no un supuesto vuelo de la exministra junto al empresario Manuel Parodi a Brasil y que tendría que ver con una supuesta reunión con emisarios de la empresa Odebrecht. Este tipo de versiones son ataques infames que provienen de sus enemigos y detractores políticos. Calificó Álvarez este tipo de señalamientos, que tachó de infundados y totalmente alejados de la verdad. Con la misma vehemencia, la exministra Gina Parodi aseguró que su hermano, el empresario Manuel Parodi, sí ha viajado a Brasil, pero a negocios que nada tienen que ver con Odebrecht, que él y el resto de su familia tienen una carrera intachable de más de 60 años en el mundo de los negocios. El propio presidente Santos había calificado hace algunos días como una infamia los señalamientos a sus exministras que intentan vincularlas al escándalo de sobornos de Odebrecht.